Bienvenidas y bienvenidos. El día de hoy quiero compartir con ustedes el tema del sistema conductual en la terapia cognitivo-conductual. La forma en la que tengo organizada esta presentación es, primero, ver la naturaleza y la definición de la conducta, lo que incluirá revisar qué se entiende por conducta en la terapia cognitivo-conductual. Después, algunos criterios para considerar una conducta como adaptativa o desadaptativa. Pasaremos a revisar las formas de desregulación conductual. En este sentido, lo que vamos a ver son los excesos y déficits conductuales, también algunos repertorios deficientes e inflexibilidad al momento de emitir estos patrones conductuales. Y en un segundo video, que será parte de este mismo tema del sistema conductual en terapia cognitivo-conductual, revisaremos los déficits en habilidades conductuales, particularmente hablaré de las contingencias, refuerzo, escape, castigo y penalización, también el refuerzo continuo e intermitente, extinción y evitación y el modelamiento social. Finalmente, los últimos dos puntos que revisaremos en ese segundo video serán los mecanismos de aprendizaje y mantenimiento. Aquí nos adentraremos a poder hablar acerca de las habilidades sociales y solución de problemas. Y por último, también podremos revisar el impacto funcional de la conducta, cómo la conducta influye sobre las emociones, sobre los pensamientos, sobre el entorno y la retroalimentación negativa. En este sentido, en la terapia cognitivo-conductual, el estudio de la conducta es fundamental. Y esto es así porque a nosotros, al estudiar la conducta, nos va a permitir observar de manera directa cómo las personas interactúan con su entorno. Recordemos que la conducta es una propiedad relacional del individuo y del contexto, es decir, la conducta se da como una propiedad relacional entre estos dos elementos, individuo y contexto. Por eso, entonces, la conducta no solo va a reflejar estados internos, sino que también los va a mantener y los va a moldear. De esta manera, la conducta se convierte en nuestro eje de intervención clínica. Digo nuestro eje porque estoy hablando de terapeutas cognitivo-conductuales. Por ejemplo, Laura, de 29 años, que vive en Guadalajara, ha dejado de asistir a reuniones familiares porque se siente incómoda al responder preguntas sobre su vida. Una vez que empieza a suceder esto, que Laura asiste a reuniones y le preguntan por su vida y ella se siente incómoda, pues una estrategia conductual que ha empezado a utilizar es dejar de asistir a estas reuniones familiares y la consecuencia es que hay un alivio del malestar inmediato. O sea, Laura no asiste a las reuniones y evita el malestar de haber asistido y verse sometida a cuestionamientos acerca de su vida. Pero a mediano y a largo plazo, esto lo que está provocando es que cada día se aísla más. ¿Okay? Entonces, tenemos que partir de la definición de lo que es conducta y de cómo en terapia cognitivo-conductual entendemos lo que es conducta. Ogden Lindsley propuso la famosa prueba del hombre muerto. Él decía, si un hombre muerto puede hacerlo, no es conducta. Si no puede hacerlo, entonces sí lo es. En la terapia cognitivo-conductual, partiendo de esta famosa prueba del hombre muerto, consideramos conducta a los actos motores observables, es decir, todo lo que realizamos con nuestro cuerpo mediante nuestros músculos esqueléticos, como caminar, hablar, evitar, gritar, golpear, pintar, dibujar, tocar un instrumento, hablar en una conferencia, es decir, todo lo que podemos observar. Sin embargo, pues hay autores como Skinner que argumentaron que los pensamientos y las emociones también pueden entenderse como conductas privadas. Las que acabo de mencionar en la diapositiva pasada se entienden como conductas públicas. Y en realidad, desde esta perspectiva, entonces se asume que también los pensamientos y las emociones son conducta,
y que la única diferencia es la accesibilidad en relación al observador. Es decir, un observador no puede tener acceso directo a mis pensamientos y a mis emociones. Es por eso que esta es la diferencia, ¿no? Pensamientos y emociones siguen siendo conducta, simplemente el observador no tiene acceso a mis pensamientos y emociones. Sin embargo, pues para fines terapéuticos, desde las terapias cognitivo-conductuales, resulta útil delimitar el término conducta a lo que mencionaba en la diapositiva anterior, a las conductas motoras. Eso es lo que vamos a entender para fines prácticos terapéuticos como conducta. Por ejemplo, Claudia, de 21 años con depresión, pasa horas acostada mirando el techo, aunque sus pensamientos son relevantes. Lo que más mantiene su problema es la conducta de permanecer activa. ¿Okay? Más adelante en esta presentación hablaré de los factores de origen, factores de inicio y de los factores de mantenimiento, por ejemplo, en el caso de Claudia, de su depresión. ¿Okay? Revisaremos en ese momento que los factores de mantenimiento resultan más relevantes para la intervención terapéutica cognitivo-conductual, pues porque es justo los que podemos modificar. ¿Cuáles factores están provocando que la depresión de Laura se mantenga? Si bien por un lado vamos a entender que los pensamientos tienen un peso importante en que esta depresión se mantenga, pues como podemos leer en el ejemplo, o sea, es lo que más mantiene su problema, son las conductas de permanecer inactiva que van a provocar que tenga poco acceso o un nulo acceso a los reforzadores que se dan en distintas áreas a las que ella no está acudiendo, por ejemplo, en lo laboral, en lo social, en general, en lo interpersonal, y al permanecer inactiva no está accediendo a esos reforzadores, y el no acceder a estos reforzadores positivos pues va a ser un factor muy importante para que se mantenga la depresión. Es importante considerar y discriminar cuando una conducta es desadaptativa versus a cuando una conducta es adaptativa. Desde esta perspectiva, entendemos que una conducta se considera desadaptativa cuando interfiere con el funcionamiento de la calidad de vida de la persona. Y esto puede suceder por los siguientes factores. 1. Prioriza sentirse bien a corto plazo en lugar de actuar de forma efectiva. 2. Es rígida o poco flexible. 3. Está mal ejecutada aunque sea la conducta correcta. Y 4. Produce consecuencias negativas mayores que los beneficios obtenidos. Si analizamos uno por uno estos diferentes factores del por qué sucede que la conducta desadaptativa interfiere con el funcionamiento y calidad de la vida de la persona, es que si bien algunas conductas nos pueden traer un beneficio emocional a corto plazo, por ejemplo, sentirme bien, pues a mediano y a largo plazo no me van a traer este beneficio. Y en ese sentido, las personas generalmente hacemos una elección sobre lo que nos trae un mayor beneficio a corto plazo en lugar de aquello que en un primer momento puede generar malestar emocional o que el beneficio no es a corto plazo sino a mediano y a largo plazo, terminamos entonces eligiendo aquello que nos va a beneficiar a corto plazo. También es importante entender que la conducta desadaptativa, una de sus características es que es rígida o poco flexible. Y esto será así porque, como veremos más adelante, pues muchas de nuestras conductas desadaptativas están mantenidas por reglas verbales. Reglas verbales que internalizamos de nuestro núcleo familiar, de los medios de comunicación masiva o de nuestro entorno sociocultural. Y entonces tenemos una tendencia a seguir estas reglas, aunque sean poco flexibles o sean rígidas, pero nos permite pues seguir cumpliendo con la regla, aunque a mediano y a largo plazo nos esté llevando a desadaptarnos, a que se afecte nuestra calidad de vida o nuestro funcionamiento en ese entorno en el que estamos interactuando. Por otro lado, otra característica de las conductas desadaptativas es que en algunas ocasiones
está mal ejecutada. Es decir, no es una cuestión de déficit o exceso conductual, sino que sí adquirimos el patrón, pero la estamos ejecutando de manera inadecuada, en el momento inadecuado, en el lugar inadecuado. Más adelante veremos algunos ejemplos. Y una última característica de una conducta desadaptativa es que produce consecuencias negativas mayores que los beneficios obtenidos. Por ejemplo, Carlos, de 37 años, evita hablar con su jefe para no sentir ansiedad. A corto plazo, hay una ventaja, hay una ganancia. Carlos, al evitar hablar con su jefe, está pues evitando tal cual la ansiedad. Pero a largo plazo, a mediano plazo, el que él no hable con su jefe de algo que se tiene que hablar en relación con su trabajo, pues lo que está provocando es que acumule problemas en el trabajo y muy probablemente esto está influyendo en su calidad de vida y en su funcionamiento en la cotidianidad. Cuando hablamos de conducta desadaptativa, por un lado, tenemos que revisar lo que está relacionado con los excesos conductuales, entendidos estos como cuando ocurre una conducta que se presenta con demasiada frecuencia. Ejemplos típicos en la clínica es el consumo problemático de sustancias, conductas impulsivas, gritos constantes, atracones alimenticios, entre otros, ¿no? Una conducta, un patrón conductual se está presentando de más. Y entonces el exceso no solo es la presencia de la conducta, sino su frecuencia, intensidad y las consecuencias adversas que genera. Tomando el primer ejemplo, ¿no? El consumo de sustancias. No solo, el exceso no implica solo la presencia de exceso de consumo de sustancias, sino también es importante analizar identificar y analizar la frecuencia. Cuántas veces en un día, cuántas veces en una hora, cuántas veces en una semana la persona está consumiendo sustancias. Pero también la intensidad es cada vez que consume sustancias, qué tanto está consumiendo de esa sustancia, y también será importante identificar las consecuencias adversas que genera este exceso conductual. ¿Cuáles son las consecuencias adversas del consumo excesivo o el consumo problemático de sustancias? Por ejemplo, Ana, de 24 años, revisa constantemente su celular cada vez que recibe una notificación, lo que va a impedirle concentrarse y dormir bien. Si analizamos este ejemplo, podemos identificar que Ana, ¿no?, nos dice que la conducta problemática es el revisar su celular constantemente. Ese sería un exceso conductual, pero nosotros tenemos que pensar, bueno, es importante entender que la persona ya tiene esta conciencia de que esta revisión constante del celular cada vez que suena una notificación es problemática, pero nos interesa en una parte de evaluación, en un análisis funcional de la conducta, conocer cuál es la frecuencia con la que Ana revisa constantemente su celular, ¿no? O sea, constantemente todavía no nos dice nada. Tenemos que operativizar ese constantemente. ¿Cuántas veces en una hora recibe notificaciones y revisa su celular? ¿Cuántas veces en un día? ¿Cuántas veces en una semana? ¿Cuántas veces en un mes? ¿Se entiende? Entonces, ahí estamos identificando la frecuencia. Cada cuánto tiempo Ana revisa su celular en un periodo establecido. Pero también cuál es la intensidad, es decir, una vez que Ana, cuando recibe una notificación, revisa su celular, ¿qué tanto tiempo pasa revisando el celular? Y las consecuencias pues las tiene identificadas. Le está impidiendo concentrarse y dormir bien. Sin embargo, aquí voy a dejar la pregunta abierta y la resolveremos un poco más adelante en la presentación. Porque si Ana está identificando que revisar constantemente su celular le impide concentrarse y dormir bien, ¿por qué la conducta se mantiene? ¿Por qué ella sigue revisando su celular si a mediano y a largo plazo está teniendo estas consecuencias? Más adelante volveremos a hablar de esto. Por otro lado, tenemos los déficits conductuales.
entendidos como cuando ocurre una conducta que sería adaptativa, pero se presenta con poca frecuencia o de forma insuficiente. Ejemplos típicos sería el retraimiento social, aquí hay déficit conductual, escasa toma de decisiones o ausencia de conductas de autocuidado. Y es lo que quise ilustrar con esta imagen que presento en la diapositiva, ausencia de conductas de autocuidado, ¿no? Un desorden en la habitación, ropa sucia tirada en el piso, poco orden, incluso pensando un poquito, ¿no? Imaginando el ejemplo, la persona ahí lleva ya varios días aislado, hay retraimiento social, no está tomando decisiones, y estos déficits conductuales pues van a limitar la capacidad de la persona para acceder a refuerzos positivos del ambiente. Por ejemplo, Daniel de 30 años rara vez toma decisiones por sí mismo. Siempre consulta con su madre antes de tomar cualquier acción, lo que va a reforzar su dependencia funcional y emocional. Podemos ver en este tipo de ejemplos como el de la imagen o el ejemplo que acabo de leer que estos déficits conductuales pues tal cual están limitando la capacidad de la persona para acceder a estos refuerzos positivos que ya mencionaba. Tenemos que entender que muchas conductas desadaptativas surgen como intentos de manejar nuestro malestar emocional. Por ejemplo, en algunas ocasiones vamos a orientarnos hacia la evitación porque nos va a permitir alejarnos de situaciones temidas aunque no representen un peligro real. En otras ocasiones estaremos orientándonos hacia el retiro, es decir, nos aislaremos para no experimentar tristeza o ansiedad, o estaremos anestesiados o entumecidos cuando recurrimos a sustancias, algunas actividades que nos permitan no sentir. Pero también en algunas ocasiones estaremos orientados hacia la agresión reactiva que nos llevará a actuar de forma impulsiva para descargar emociones. Por ejemplo, Rosa de 19 años bebe en exceso los fines de semana para olvidar la tristeza por una ruptura. Y entonces este tipo de conducta, el beber en exceso para olvidar, pues tal cual la función de su conducta es la evitación emocional, el entumecimiento, y que si bien a corto plazo esta conducta de beber en exceso le está ayudando a sentirse mejor, pues evidentemente a mediano y a largo plazo no tendrá esta consecuencia, sino que habrá consecuencias negativas en relación a su calidad de vida y a su funcionamiento personal. Entonces nos preguntamos, todos nuestros esfuerzos para sentirnos mejor son desadaptativos? Y para responder a esta pregunta, pues tenemos que acudir al criterio de adaptación. Lo que diferencia una conducta adaptativa de una desadaptativa no es el alivio inmediato que produce, sino su capacidad de mejorar la situación a largo plazo. Esta es la característica principal que va a diferenciar una conducta adaptativa de una desadaptativa. Entonces, una conducta desadaptativa sí contribuye a resolver problemas, fortalecer vínculos o generar aprendizajes útiles. Y por otro lado, será desadaptativa cuando está perpetuando los síntomas, cuando restringe oportunidades o cuando genera consecuencias negativas. Por ejemplo, Marcos, de 40 años, intenta resolver conflictos con su esposa gritando, y si bien logra que ella lo escuche en un primer momento, a mediano y a largo plazo entendemos que esa relación se deteriora porque está trayendo un mayor número de conflictos o desacuerdos a la relación y además, obviamente, pues está violentando a su pareja. En ese sentido, entendemos que esta conducta de gritar a su esposa intentando resolver conflictos sería desadaptativa porque está perpetuando síntomas, por ejemplo, aquellos relacionados con su pareja, porque está restringiendo oportunidades, lo está alejando del tipo de relación que quiere tener o también genera consecuencias negativas dentro de su relación de pareja. Por eso entramos al dilema del corto contra el largo plazo.
Los comportamientos desadaptativos suelen implicar una ganancia inmediata y un costo diferido. Este fenómeno está muy estudiado y se conoce como descuento por demora. Las personas, de manera general, preferimos recompensas pequeñas y rápidas, aunque eso implique perder beneficios mayores en el futuro. El ejemplo que acabamos de revisar, ¿no? La persona, al gritar a su esposa, pues tiene la recompensa de en ese momento obtener la atención de su esposa, pero implica que a mediano y a largo plazo pues pierda beneficios, como cuál, como tener un tipo de relación armónica, tierna, de cuidado con su pareja. Otro ejemplo es el que ofrezco en esta diapositiva. Ricardo, de 28 años, compra compulsivamente ropa con su tarjeta de crédito porque lo hace sentir bien. Y aquí está, ¿no? La recompensa pequeña y rápida a corto plazo, aunque después no puede pagar sus deudas. Es decir, sí hay una recompensa a corto plazo, que es sentirme bien por las compras que estoy haciendo, pero evidentemente si no puede pagar, entonces está perdiendo beneficios futuros, está afectando en su funcionamiento y en su calidad de vida. Una persona que tiene deudas que no puede pagar, pues se ve afectada la calidad de vida. Y por otro lado, si hablamos ya de excesos conductuales, de déficit conductuales, otra característica de las conductas desadaptativas son los repertorios deficientes. Es decir, algunas personas no exhiben excesos ni déficits, sino que simplemente eligen una conducta equivocada. Y esto se conoce como un repertorio conductual deficiente. Es decir, la persona tiene dificultad para seleccionar y ejecutar conductas apropiadas según la situación. Algunos ejemplos que quiero compartir contigo son los siguientes. Gabriela, de 30 años, sabe cómo priorizar tareas para cumplir con sus entregas, pero siempre comienza por lo más fácil en lugar de lo urgente. Esto lo que va a provocar es que se retrasa en sus entregas y se siente abrumada al final del día. No hay un exceso conductual, no hay un déficit conductual, simplemente no está ejecutando la conducta de manera adecuada, es decir, su repertorio conductual es deficiente. Un segundo ejemplo es Sofía, de 27 años, quien ha aprendido estrategias de comunicación asertiva, pero en discusiones con su pareja tiende a usarlas con un tono irónico. Esta elección inapropiada de forma verbal interfiere con el objetivo de resolver el conflicto. Es como si entendemos que la persona, en este caso Sofía, no presenta un déficit conductual o un exceso conductual, sino que hay un repertorio conductual deficiente. Tendríamos que hacer algunos ajustes, pero no implica trabajar con exceso o con déficit conductual. Y un último ejemplo es Raúl, de 35 años, quien posee habilidades necesarias para resolver problemas laborales, pero elige dedicar tiempo a revisiones menores en lugar de tomar decisiones importantes. Esta conducta no está alineada con las demandas reales de la situación. Insisto, en este ejemplo también no habría un problema de déficit conductual o de exceso, sino que estamos ante un ejemplo de un repertorio conductual deficiente. También debemos considerar que un rasgo frecuente en repertorios deficientes es la inflexibilidad. En este sentido, la persona responde siguiendo reglas internas rígidas, por ejemplo, nunca debes mostrar debilidad o siempre hay que complacer, en lugar de adaptarse a las demandas del contexto. El seguir de manera inflexible estas reglas internalizadas, pues lo que va a provocar es tal cual la rigidez conductual y que nuestros repertorios conductuales sean deficientes. Por ejemplo, Héctor, de 36 años, evita pedir ayuda en el trabajo porque tiene la regla de un hombre no debe mostrar debilidad. Como sigue de manera inflexible esta regla, incluso en situaciones en las que es funcional y le sería adecuado pedir ayuda, pues entonces lo que le genera es una sobrecarga y que cometa errores.
entenderíamos que Héctor sabe pedir ayuda, o sea, que no hay déficit conductual, que no pide ayuda todo el tiempo, pero que en el trabajo, por ejemplo, no pide ayuda porque está siguiendo de manera inflexible esta regla de la cual ya hablaba. Si entendemos todo lo anterior, entonces podemos llegar a una primera conclusión, y esta sería que el cambio conductual es el enfoque principal en la terapia cognitivo-conductual. Vamos a identificar de dónde vienen las conductas para diseñar intervenciones que nos ayuden a modificarlas. En la terapia cognitivo-conductual se plantea que las conductas desadaptativas de una u otra forma son aprendidas. También entendemos que hay factores de inicio y factores de mantenimiento, y como ya decía al principio de este video, estos factores de mantenimiento van a ser los más importantes porque son los que tenemos el potencial de cambiar. Un poquito más adelante en esta presentación hablaré más a profundidad acerca de los factores de inicio, factores de mantenimiento, y obviamente también platicaremos acerca de cómo podemos intervenir, entendiendo lo que acabo de comentar, que son sobre los que podemos intervenir y sobre los que tenemos el potencial de modificar o de cambiar. Tal como lo acabo de comentar, la terapia cognitivo-conductual parte de que la mayoría de las conductas, adaptativas o no, son aprendidas. Y este aprendizaje puede darse por condicionamiento, por imitación de modelos o por ensayo y error. Y esto va a explicar por qué muchas conductas desadaptativas persisten incluso cuando generan sufrimiento o malestar emocional a la persona. Por ejemplo, Luis, de 25 años, aprendió a resolver problemas gritando porque así lo hacían sus padres. Aquí estamos ante un ejemplo de que la conducta aprendida, la de resolver problemas gritando, es aprendida, es decir, fue a través de la imitación por modelos. Es lo que hacían sus padres y entonces Luis la aprende por el modelo. En la terapia cognitivo-conductual es relevante identificar los factores de inicio y de mantenimiento. Es importante diferenciar el origen de una conducta de los factores que la mantienen. Por ejemplo, el inicio, es decir, los factores de inicio, puede deberse a un evento puntual. Lo que quiero ilustrar aquí en la diapositiva es el factor de inicio fue un accidente automovilístico, es decir, es un evento puntual. Y a partir de este accidente automovilístico, entonces Ana, la persona de la diapositiva, evita manejar, ¿no? Es posterior a este factor de inicio. Pero el que Ana evite manejar no lo mantiene tal cual el accidente. Lo que mantiene su evitación es la reducción de sus niveles de ansiedad cada vez que alguien más conduce por ella, o cada vez que evita usar el auto después del accidente y usa el transporte público. Entonces, sí es importante conocer el factor de inicio, en este caso del ejemplo, el accidente automovilístico, pero es más relevante identificar los factores de mantenimiento. Y siguiendo este ejemplo, entonces lo que estaría manteniendo su evitación es la reducción de los síntomas de ansiedad cada vez que alguien más maneja por ella o que utiliza algún otro medio de transporte que no implique el que ella utilice su automóvil. Como hemos visto hasta este momento, entonces el cambio conductual es el enfoque principal de la terapia cognitivo-conductual, y si esto es así, tenemos que revisar cómo las conductas son influidas por emociones, pensamientos, contingencias, el modelado o por los propios déficits en habilidades conductuales. Pero a su vez, las conductas van a influir sobre las emociones, sobre los pensamientos y sobre lo que le pasa a la persona. Esto lo revisaremos en el siguiente video, donde hablaré entonces de los elementos que influyen en las conductas y cómo éstas a su vez van a influir sobre las emociones, los pensamientos y lo que le pasa a la persona.